Hay una pregunta que casi nadie se hace, y que sin embargo podría explicar por qué cada mañana te cuesta un poco más levantarte, por qué las rodillas crujen al bajar las escaleras, o por qué esa rigidez en la espalda, que antes desaparecía en 5 minutos, ahora te acompaña casi hasta la hora de comer. La pregunta es esta: ¿qué haces en las 2 horas antes de irte a dormir? Porque resulta que ahí, justo en esa franja del día que solemos considerar tiempo de descanso, de desconexión, de no hacer nada importante, se están tomando decisiones silenciosas que determinan cómo va a estar tu cuerpo mañana, la semana que viene y dentro de 10 años. Conozco el caso de un hombre, lo llamaremos Ramón, que durante toda su vida fue una persona activa. A sus 63 años seguía trabajando en su huerto, caminaba todos los días, se sentía fuerte. Pero empezó a notar algo extraño: se levantaba cada mañana con una rigidez que no tenía sentido, como si durante la noche su cuerpo hubiera envejecido 10 años de golpe. Tardaba en calentar, en soltar las articulaciones, en sentirse él mismo otra vez. Fue a varios médicos, se hizo pruebas, y todo salía normal. La respuesta, cuando por fin la encontró, no estaba en ningún análisis de sangre, estaba en su rutina de las últimas horas del día. Ramón cenaba tarde y copioso, se quedaba después horas sentado en el sofá viendo la televisión sin moverse apenas, y se dormía con el móvil en la mano. 3 hábitos, aparentemente inofensivos, que estaban saboteando cada noche la recuperación de su cuerpo. Hoy quiero hablarte de 5 hábitos como esos, hábitos que parecen pequeños, que parecen incluso relajantes o merecidos después de un día largo, pero que están robándote fuerza y movilidad sin que te des ni cuenta. Y quédate hasta el final, porque el último de los 5 es probablemente el que más gente comete cada noche sin saber el daño acumulado que está haciendo. El primer hábito es pasar las últimas horas del día completamente sentado, sin apenas moverte. Es comprensible. Después de un día entero de actividad, lo que apetece es sentarse en el sillón y desconectar. Pero aquí pasa algo curioso. El cuerpo interpreta la inmovilidad prolongada como una señal para reducir la circulación en piernas y articulaciones, y esa reducción de circulación, sumada después a las horas de sueño en las que tampoco hay movimiento, genera una rigidez acumulada que se nota especialmente en las rodillas, las caderas y la zona lumbar al despertar. Piénsalo así: si sumas 2 o 3 horas sentado por la tarde, más 7 u 8 horas tumbado durmiendo, tu cuerpo puede llegar a pasar hasta 10 u 11 horas seguidas prácticamente sin moverse. Ningún sistema del cuerpo está diseñado para eso, y el que primero lo nota es el sistema circulatorio de las piernas, seguido muy de cerca por las articulaciones, que dependen del movimiento para mantenerse bien lubricadas mediante el líquido sinovial. No se trata de eliminar el descanso de la tarde, que por supuesto es necesario y merecido, sino de romperlo cada cierto tiempo. Un pequeño paseo de 5 minutos por el pasillo o por el salón cada hora, o simplemente ponerte de pie y estirar los brazos hacia arriba durante 1 minuto, es suficiente para mantener la circulación activa y evitar que las articulaciones se queden literalmente congeladas en la misma posición durante horas seguidas. Si te cuesta acordarte, algo tan sencillo como ponerte una alarma silenciosa en el móvil o levantarte cada vez que hay un anuncio en la televisión, puede convertirse en un pequeño ritual que con el tiempo haces sin ni siquiera pensarlo. Este pequeño cambio, tan sencillo que parece insignificante, marca una diferencia enorme en cómo te sientes al despertar. El segundo hábito tiene que ver con la cena, y en concreto con 2 cosas: la hora y la cantidad. Cenar tarde y de forma copiosa obliga al sistema digestivo a trabajar durante buena parte de la noche, justo en las horas en las que el cuerpo debería estar dedicando sus recursos a otra tarea mucho más importante para ti: la reparación de músculos y tejidos. Durante el sueño profundo se libera la mayor parte de la hormona del crecimiento, que en los adultos ya no sirve para crecer en altura, pero sí sigue siendo fundamental para reparar el tejido muscular desgastado durante el día y para mantener la densidad ósea. Si el cuerpo está ocupado digiriendo una cena pesada, esa fase de reparación se ve interrumpida o retrasada, y con el tiempo eso se traduce en una recuperación muscular más lenta, en más molestias articulares, y en una sensación general de cansancio que no se explica solo por la edad. Además, hay otro efecto que casi nadie relaciona con la cena. Cuando el estómago está trabajando de forma intensa durante la noche, el cuerpo también eleva ligeramente la temperatura interna para facilitar la digestión, y esa subida de temperatura interfiere directamente con la fase de sueño profundo, que necesita justamente lo contrario: un descenso natural de la temperatura corporal. Para instalarse correctamente,
Así que no es solo una cuestión de energía dedicada a digerir en lugar de a reparar, es también una cuestión de temperatura que sabotea la arquitectura misma del sueño. La solución no es dejar de cenar, eso sería un error todavía mayor, sino ajustar dos variables sencillas. Intentar cenar al menos 2 horas y media antes de acostarte y priorizar cenas más ligeras, con proteína de buena calidad y vegetales, dejando los platos más pesados o copiosos para la comida del mediodía, cuando el cuerpo todavía tiene horas de actividad por delante para procesarlos con calma. Un ejemplo sencillo: si normalmente cenas un guiso contundente, unas patatas con carne o una fritura abundante, prueba a cambiar esa cena por algo como una crema de verduras con un poco de pescado a la plancha o una tortilla ligera con ensalada. No es cuestión de pasar hambre ni de renunciar al placer de comer bien. Es cuestión de elegir el momento y la cantidad adecuados para que tu cuerpo no tenga que elegir entre digerir y repararse, dos tareas que compiten por los mismos recursos durante la noche. El tercer hábito, o mejor dicho, la ausencia de un hábito, es saltarse una pequeña rutina de movilidad antes de acostarse. Muchas personas piensan que estirar o movilizar las articulaciones es algo que solo tiene sentido antes o después de hacer ejercicio, y por eso, en los días en los que no entrenan, se van directamente a la cama sin dedicar ni un solo minuto a mover el cuerpo, pero esto es justo al revés de lo que sería más beneficioso. Dedicar 5 minutos antes de dormir a movilizar suavemente tobillos, rodillas, caderas y hombros, con círculos lentos y sin forzar nada, prepara a las articulaciones para pasar varias horas en una posición relativamente fija y reduce muchísimo esa sensación de rigidez matutina de la que hablábamos al principio. No hace falta nada complicado. Sentado en el borde de la cama, puedes rotar los tobillos en ambas direcciones 10 veces cada uno, flexionar y estirar las rodillas suavemente otras 10 veces, rotar los hombros hacia atrás varias veces como si dibujaras círculos grandes con ellos y girar el cuello con cuidado de un lado a otro, sin forzar nunca hasta sentir dolor. También puedes aprovechar para mover suavemente las muñecas y los dedos de las manos, sobre todo si durante el día realizas trabajos manuales o pasas tiempo usando el móvil o el ordenador, porque esas articulaciones pequeñas también acumulan tensión que rara vez atendemos. 5 minutos, nada más. Pero la diferencia que se nota al despertar es tan grande que muchas personas que incorporan este hábito cuentan que pasan de tardar 20 minutos en sentirse ágiles por la mañana a sentirse con movilidad casi desde que ponen los pies en el suelo. Y aquí llegamos a la mitad del vídeo, y antes de contarte los dos últimos hábitos, que para muchas personas son los más determinantes de todos, te pido un favor pequeño. Si esta información te está resultando útil, suscríbete al canal, la verdad, porque cada semana seguimos compartiendo herramientas prácticas para que sigas ganando fuerza, movilidad y autonomía en esta etapa de tu vida, y así no te pierdes ninguno de los próximos videos. Dicho esto, sigamos con lo importante. El cuarto hábito tiene que ver con algo en lo que casi nadie repara: la postura al dormir y el estado del colchón y la almohada. Muchas personas llevan años, a veces décadas, durmiendo con un colchón demasiado blando que se hunde en el centro, o con una almohada que no sostiene bien el cuello, y el cuerpo pasa entre 6 y 8 horas cada noche, compensando esa mala alineación con pequeñas tensiones musculares que, noche tras noche, se acumulan. Esto explica por qué algunas personas se despiertan con dolor en la zona lumbar o con el cuello agarrotado, sin haber hecho ningún esfuerzo especial el día anterior. La solución empieza por revisar el colchón, si tiene más de 8 o 10 años, o si notas que el centro está claramente hundido en comparación con los bordes, probablemente esté contribuyendo al problema. En cuanto a la almohada, la altura correcta depende de la postura habitual al dormir. Si duermes de lado, necesitas una almohada algo más alta que mantenga la cabeza alineada con la columna, y si duermes boca arriba, una almohada más baja suele ser más adecuada. No hace falta gastar una fortuna en el colchón más caro del mercado, pero sí vale la pena prestar atención a estos detalles, porque están actuando sobre tu cuerpo durante un tercio de tu vida entera. Otro detalle que muchas personas pasan por alto es la postura en la que se quedan dormidas por costumbre, sin pensar en si esa postura les beneficia o les perjudica. Dormir boca abajo, por ejemplo, obliga al cuello a girar hacia un lado durante horas, generando tensión en esa zona que después se traduce en dolor de cuello o de hombros al despertar. Si es tu caso y te resulta muy difícil cambiar de postura de forma consciente, una solución sencilla es colocar una almohada firme a un lado del cuerpo, lo que hace más difícil, aunque no imposible, terminar boca abajo durante la noche, y con el tiempo el cuerpo se acostumbra a una postura más favorable, como dormir de lado con las rodillas ligeramente flexionadas,
que suele ser una de las posturas más respetuosas con la columna vertebral. Y llegamos al quinto hábito, el que decíamos que es probablemente el más común de todos, y también uno de los que más impacto silencioso tiene: quedarse dormido con el móvil en la mano o con la televisión encendida. Aquí pasan varias cosas a la vez, y ninguna es buena para tu recuperación física. Por un lado, la luz azul de las pantallas interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, retrasando la entrada en las fases más profundas del descanso, que son precisamente las fases en las que el cuerpo repara músculos y tejidos, como mencionábamos antes. Por otro lado, quedarse absorto en el móvil o en una serie mantiene al cerebro en un estado de activación que no favorece esa transición tranquila hacia el sueño profundo. El resultado es un sueño más superficial, más fragmentado, del que te despiertas sintiéndote menos recuperado, aunque hayas pasado las mismas 8 horas en la cama. La recomendación aquí no es drástica ni imposible de cumplir. Se trata simplemente de establecer un límite, apagar las pantallas entre 30 y 60 minutos antes de acostarte y sustituir ese tiempo por algo tranquilo, como leer unas páginas de un libro en papel, escuchar música suave o simplemente charlar con quien tengas cerca. Si te resulta muy difícil dejar el móvil de lado por costumbre, prueba a dejarlo cargando en otra habitación o al menos fuera del alcance de la cama, de modo que para consultarlo tengas que levantarte, lo cual añade una pequeña barrera que en la práctica funciona muy bien para romper el hábito. Ese pequeño cambio de rutina, sostenido en el tiempo, mejora de forma notable la calidad del sueño profundo y, con ello, la capacidad del cuerpo para recuperarse cada noche. Ahora que ya conoces los 5 hábitos, quiero comentarte algo que he visto repetirse mucho entre quienes intentan cambiar su rutina nocturna. No es necesario ser perfecto desde el primer día. Y de hecho, intentar cambiar los 5 hábitos a la vez suele ser la razón por la que muchas personas abandonan a la semana. Es mucho más efectivo elegir uno solo, aplicarlo durante 1 o 2 semanas hasta que se convierta en algo natural y después sumar el siguiente. También he notado que un error frecuente es tratar estos cambios como una obligación rígida en lugar de como un cuidado hacia uno mismo, y esa diferencia de actitud importa más de lo que parece. Cuando sientes que apagar el móvil 1 hora antes es un regalo que te haces, en lugar de una norma que te impones, es mucho más fácil mantenerlo en el tiempo. Otro error habitual es esperar resultados inmediatos. El cuerpo necesita normalmente entre 10 y 14 días de constancia para que estos cambios se noten con claridad en la calidad del descanso y en la sensación de movilidad al despertar, así que no te desanimes si las primeras noches no notas gran diferencia. Antes de seguir, quiero decir algo con honestidad, porque me parece importante. Estos hábitos están pensados para complementar un estilo de vida activo y saludable, y no sustituyen en ningún caso el consejo de un profesional de la salud. Si tienes problemas de sueño persistentes, dolor articular que no mejora o cualquier condición médica relacionada con el descanso o la movilidad, consulta con tu médico. Cambiar estos hábitos puede ayudarte a mejorar tu recuperación nocturna y tu movilidad, pero cada persona y cada situación son distintas y la prudencia siempre debe ir primero. Ahora, quiero darte 3 señales concretas que te ayudarán a saber si estos cambios están funcionando de verdad, sin necesidad de ningún aparato ni de ninguna consulta especial para comprobarlo. La primera señal es el tiempo que tardas en sentirte ágil por la mañana. Si antes necesitabas 20 o 30 minutos moviéndote con torpeza hasta sentirte tú mismo, y con estos hábitos ese tiempo se reduce a 5 o 10 minutos, eso es una mejora real en tu recuperación nocturna. La segunda señal es la calidad de tu descanso, que puedes notar en si te despiertas durante la noche o no, y en cómo te sientes al abrir los ojos por la mañana, más descansado, con la mente más despejada, en lugar de esa sensación de niebla que deja un sueño superficial. Y la tercera señal, quizás la más reveladora de todas, es cómo responde tu cuerpo al esfuerzo físico durante el día. Cuando el cuerpo se recupera bien por la noche, notarás que aguantas mejor las caminatas, que las molestias musculares del día anterior desaparecen con más rapidez y que en general tienes más energía disponible desde primera hora. Quiero terminar con algo que creo que vale la pena repetir, porque se nos olvida con facilidad en medio de las rutinas del día a día. Solemos pensar que la fuerza y la movilidad se ganan o se pierden únicamente durante las horas en las que estamos despiertos y activos, haciendo ejercicio o moviéndonos. Pero la verdad es que buena parte de esa batalla se gana o se pierde por la noche, en esas horas silenciosas en las que nadie nos está mirando y en las que parece que no está pasando nada importante.
Es precisamente esa invisibilidad la que hace que estos hábitos sean tan fáciles de ignorar. Nadie te felicita por apagar el móvil a tiempo, ni por cenar un poco más ligero, ni por estirar 5 minutos antes de acostarte. Son decisiones silenciosas, sin aplausos, pero son exactamente el tipo de decisiones que, sumadas noche tras noche durante meses y años, marcan la diferencia entre llegar a los 70 u 80 años con el cuerpo rígido y limitado, o llegar con la movilidad y la fuerza suficientes para seguir haciendo la vida que quieres hacer. Cada uno de estos 5 hábitos que hemos repasado hoy es una pequeña decisión que, repetida noche tras noche, construye o erosiona tu capacidad de moverte con libertad. La buena noticia es que no hace falta cambiarlo todo de golpe. Elige uno solo, el que te resulte más fácil de aplicar esta misma noche, y ponlo en práctica. Cuando lo sientas natural, añade el siguiente. Y si te ha resultado útil este video, suscríbete al canal, la verdad, porque seguimos compartiendo cada semana herramientas sencillas y prácticas para que sigas ganando fuerza, movilidad y esa energía que mereces tener en esta etapa de tu vida. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.